La neumonía es la infección que provoca mayor número de ingresos hospitalarios y aunque su causa habitual son las bacterias, también virus como el de la gripe y el de la varicela pueden originar la enfermedad y es debido al aumento de casos de neumonía en nuestro país que hoy un especialista nos habla del tema. Claro que sí, señoras y señores, continuamos con más de Buenos Días y en estos momentos me acompaña el doctor Alex González que nos viene a hablar sobre la neumonía. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo Hola, habla? hola Miguel, ¿cómo estás? Doctor, neumonía. ¿Qué son las cosas que causan la neumonía? Perfecto, bueno, primero que todo, estamos tocando este tema muy importante que nosotros siempre como Buenos Días estamos siempre a la vanguardia. Y ustedes recordarán también que hace poco se habló de algunos casos que se habían dado en San Miguelito. Todos los años realmente tenemos casos. Realmente cuando se da ese cambio entre el verano y la lluvia, empiezan a haber más enfermedades respiratorias. Pero es importante hablar de la neumonía, ¿por qué? Porque en San Miguelito se registraron más o menos unos 348 casos, Miguel, de neumonía y más o menos unos 1.200 y tantos casos de gripe que se han registrado solo en San Miguelito, ¿Por qué imaginemos en tantos? todo el país. Bueno, un poco por la época, un poco también porque empieza a haber diferentes agentes que empiezan a actuar, porque recordemos que este cuadro de neumonía, que vamos a hablar inmediatamente, puede deberse no solamente a infecciones de tipo bacteriana, sino también virales, y también hay otro tipo de neumonía que se puede adquirir. Unas son intrahospitalarias, que nosotros llamamos nosocomiales, y otras son en la comunidad, que son las más comunes. ¿Y qué pasa con la neumonía? Vamos a hablar un poquito de qué se trata la neumonía. ¿Por dónde arranca la neumonía? Primero que todo, bueno, aquí en la mesa tenemos unos pequeños pulmoncitos, a ver si los podemos enfocar. Estos pulmones realmente los utilizamos un poco para explicar, ¿no? Para explicar un poco de qué se trata. Ustedes todos los que están en casa, los vecinos, desde primaria hemos aprendido cómo se compone el árbol respiratorio y sabemos que esta es la tráquea, ¿verdad? Por aquí entra, una vez que nosotros respiramos, pasa el aire por la tráquea y luego va por todos los bronquios. Tenemos un bronquio izquierdo y un bronquio derecho. Y luego los pulmones, ¿verdad? Vamos a abrir acá también para ver. Los pulmones por dentro entonces tienen bronquiolos, ¿verdad? Ustedes van a ver aquí cómo se ven los bronquiolos. Estos bronquiolos realmente llegan hasta unos saquitos finales, que son estos globitos que están acá, ¿verdad? Estos globitos finales son realmente los bronquiolos y terminan en los alvéolos, que es donde se da el intercambio de oxígeno. ¿Por qué es importante? Lo que pasa con la neumonía es que la neumonía no es como la bronquitis, ¿verdad? Ni la faringitis que ocurre más arriba. La bronquitis ocurre en los bronquios, obviamente, pero la neumonía lo que hace es que afecta principalmente lo que son los alvéolos. Y entonces los alvéolos, los pulmones, se van a llenar. Vamos a ver ahora acá en esta diapositiva de acá. Nosotros tenemos aquí de esta mano tenemos lo que es un pulmón con una vía respiratoria normal. Ustedes ven el orificio y ven que está completamente despejado, Miguel. Abierto. Abierto, pero sin embargo en el lado de acá observamos que ya está prácticamente obstruido. Cuando eso se obstruye, se inflama, se obstruye, se llena de mucosidad realmente por la inflamación y eso produce la neumonía. Cuando ocurre la neumonía, entonces empiezan a haber los síntomas. Pueden haber síntomas muy generales. Primero, la fiebre. La fiebre es un síntoma muy general, pero nos puede dar. Pero las neumonías cursan generalmente con fiebres muy altas. Y aparte de la fiebre, puede haber una cosa que se llama astenia y adinamia. ¿Qué significa eso? La persona se siente sin ganas de hacer nada, no quiere comer, está desganado, como decimos en buen panameño. Pero también hay síntomas específicos que son de la neumonía, como son, por ejemplo, lo que es la tos. Mire, la tos puede llegar realmente a causar tanto problema durante la neumonía porque la tos es un reflejo, está tratando de eliminar la bacteria o el agente que está causando la infección, pero también empieza a producir mucha tos con expectoración. O sea, la expectoración puede ser, en los casos de neumonía por la infección, puede ser un tanto como verdosa, amarillosa, ¿verdad? Y la gente es fea, exactamente, tiene que tener mucho cuidado con eso. Y otro de los cuadros característicos que ocurre con la neumonía es lo que se llama disnea. ¿Qué es la disnea? Es dificultad para respirar. Usted ve que la persona manifiesta, ¿verdad?, como uno de los síntomas que tiene dificultad para respirar. Ahora bien, una cosa importante que nosotros tenemos que aprender en la neumonía, Miguel, es que cuando nosotros tenemos un resfriado en casa, sobre todo los papás, los que somos papás, los que tenemos, por ejemplo, personas adultas mayores en casa, sobre todo que son personas más susceptibles, si vemos que una persona está resfriada hay que tratar de controlar. Muchas veces nos automedicamos o pedimos consejo al vecino o llamamos y decimos, hey, ¿qué estás tomando? Dame lo que estás tomando para mejorarme. Pero esos resfriados mal cuidados, como decimos en buen panameño, a veces pueden ocasionar procesos neumónicos, o sea, pueden irse hasta el alvéolo y producir una neumonía que es un cuadro bastante severo. Entonces eso es bien importante describirlo en la neumonía. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la gente o las personas cuando tienen a alguien resfriado en casa? Lo primerito, o sea, bien. No te puedo llevar al doctor. ¿Qué es lo primero que haces para resolver
Ok. un arranque de gripe, por ejemplo? Bien, hay dos cosas importantes. Primero, hay que identificar, ¿verdad? Una cosa muy importante cuando hablamos de los resfriados es identificar qué tipo de resfriado tenemos. Nosotros en casa generalmente debemos saber que la mayor parte de los resfriados van a ser virales, no siempre van a ser bacterianos. O sea que no van a requerir realmente antibióticos. Generalmente con tratamientos sintomáticos se pueden corregir. Pero siempre cuando tenemos niños pequeños, adultos mayores, por ejemplo ancianos, es mejor que los vea un médico porque esos cuadros pueden fácilmente convertirse en una bronquitis o en una neumonía y pueden complicarse. Y otra cosa importante, Miguel, es tratar también de identificar no solamente eso, sino que también que la persona en casa sepa identificar signos de alarma. Por ejemplo, los mitos. Ok. Que si estás mucho tiempo en el baño te puede dar neumonía. Que si estás mucho tiempo debajo del abanico o al frente del abanico te puede dar neumonía. Que no te metas a la nevera sudado porque abre la nevera. Pues, que no tengas los pies descalzos porque te da neumonía. Que si te acostaste mojado a la cama te da neumonía. ¿Qué tan ciertos son? ¿Qué mitos? Que si te dejas el cabello mojado en la noche te va a dar neumonía. ¿Qué tan ciertos son estos mitos? Ok, mira, una cosa muy importante para resumir todos aquellos mitos es que nosotros tenemos que saber también, como un aspecto de vecinos que están en casa escuchándonos un poco, es importante saber que estos procesos respiratorios requieren reposo. La persona tiene que estar en reposo. Pasar el resfriado es estar en reposo. Estar en reposo. ¿Obligatorio? Bueno, el reposo apoya. Hay mucha gente que dice, bueno, aquí Rolly dice que no puede hacer eso porque son personas que necesitan trabajar y eso. Pero es importante que uno tome tiempo para descansar. La salud ¿verdad? es un bien primordial. Ay, así que no todo puede ser trabajo. Me siento tan mal. Ya quieres que te incapaciten. Me siento tan mal. Por eso es que incapacitan a las personas. Es que a veces uno no entiende aquello de por qué te incapacitan. Y es cierto. Y ahora creo que los resfriados ahora están siendo un poco más fuertes que antes. Antes te duraba un resfriado, te duraba 3, 4, 5 días. Ahora te está durando 2 semanas. Claro. Importante, como yo te decía, Miguel, aparte de que todos esos mitos, las abuelas saben mucho. Las mamás tratan siempre de evitar de que tú estés haciendo cambios, por ejemplo, de temperatura, que no estés con los pies descalzos porque dicen que el piso está frío. Bueno, todas esas cosas son generalmente cosas que nos enseñaron desde niños, ¿verdad? Elementos. Pero hay que ponerle atención a las mamás y a las abuelas, pero no olvidar realmente que lo más importante es identificar ustedes que están en casa signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma, Miguel? La fiebre muy alta. No podemos dejar que un niño, por ejemplo, convulsione, un adulto mayor tenga una fiebre muy alta o nosotros mismos. Es peligroso la fiebre alta, así que eso es una cosa que amerita que vayamos rápidamente al médico. Otra cosa, la disnea o la dificultad para respirar. Una persona que está respirando con dificultad, ¿verdad? Con un cuadro respiratorio, eso tiene que llamarnos la atención. Eso es un signo de alarma, ¿por qué? Porque si está respirando con dificultad quiere decir que no está llegando adecuadamente el oxígeno, ¿verdad? Y no se está dando ese intercambio. Recordemos que el aire que nosotros respiramos llega a los alvéolos y ahí es donde se da el intercambio de oxígeno. Este es un tema que se puede extender muchísimo, claro pero por lo sí. menos ahorita hay varios resfriados aquí, está entre Rolly, Andrea. Sí, entonces andan así medio decaíditos, pero entonces hay que mandarlos para la casa o entonces que sigan trabajando y se vayan yo creo que tienen que seguir trabajando. Seguir trabajando. Ok. Tienen que seguir trabajando, pero es importante que se chequeen, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra recomendación que quiera darle a la persona? Hidratación es importante, ¿verdad? La hidratación, tomar mucho agua. Necesito como agüita, por lo menos unos 2 litros de agua al día. Es bien importante, el agua siempre, recordemos que ya hablamos sobre el tema de la hidratación y que nuestro cuerpo básicamente es 70% agua y que así que nosotros necesitamos mucho líquido en nuestro cuerpo, reposo, seguir las indicaciones y no automedicarse, recuerda. Listo, doctor. Bueno, nosotros nos vamos a continuar ahora con más de Buenos Días y vamos con un BTR sobre la segunda parte de Dando la Talla aquí en Buenos Días. Adelante.